Vamos a entrar entonces en un proceso que se denomina sinapsis y vamos a dar una definición sobre lo mismo. Las fibras nerviosas eferentes se ramifican, sí, como ya hemos visto, específicamente el axón, se va a ramificar y va a terminar en unas dilataciones llamadas botones terminales que conforman la conexión o sinapsis con la siguiente neurona del circuito. O sea que sí o sí, estas botones terminales toman contacto con otra neurona que puede ser en diferentes sectores. Los impulsos nerviosos captados deben ser conducidos de una neurona a otra para garantizar la continuidad del mismo y de esa forma provocar una nueva o una continuidad del potencial de acción. Para tal fin, las ramificaciones dendríticas o axónicas deben ponerse en contacto entre ellas para provocar entonces una unión y este contacto se llama sinapsis. Hay distintos tipos de sinapsis dependiendo qué es lo que se ponga en contacto entre sí. Tenemos las axosomáticas. Es entre el axón, sí, vamos a tomar acá el dibujo, axón, y el cuerpo de la neurona, ¿sí? Axodendrítica es el axón con una dendrita. También tenemos las axoaxónicas, o sea, el botón terminal de una de los axones con el axón que le continúa. Dendrodendríticas, o sea, vamos a buscar prolongaciones pequeñas, ¿sí?, que se pongan en contacto sí. Y también hay otra, que es la somatosomática, perdón, que es entre los dos cuerpos neuronales. La transmisión entonces del impulso nervioso se da a través de la sinapsis. Nosotros hemos visto cómo es que se propaga hasta el finalizar en el punto final, por así decirlo, de la terminación del axón. Y va a haber dos modalidades. Una que es la sinapsis eléctrica y otra es la sinapsis química. Las sinapsis eléctricas son escasas en los mamíferos, o sea que específicamente en el ser humano no están. Se dan en los vertebrados acuáticos y existen en mayor cantidad. Esta sinapsis se caracteriza por el impulso, se transmite mediante uniones tipo nexos, que ya vamos a ver a continuación, y el resultado de este flujo es la creación de una corriente eléctrica que se va a transmitir de una neurona a otra. La sinapsis química, que es la que más nos interesa a nosotros, es la más frecuente en los mamíferos y morfológicamente tiene tipo de comunicación sináptica que está constituido por tres partes que vamos a profundizar después, que es la terminal o membrana presináptica, la hendidura intersináptica, que en este esquema se ve. Acá tenemos entonces la terminal o membrana presináptica. Este espacio es la hendidura intersináptica y esto que tenemos acá es la terminal o membrana postsináptica. Vamos a ver cómo se caracteriza la sinapsis eléctrica, que ya dijimos que en los mamíferos no existe. Entonces, en el hombre no tiene tanto interés en profundizarla, porque nosotros, específicamente nuestro estudio, es en el hombre. La llegada del potencial de acción, ¿sí?, se da en una terminal axónica, como vemos en el dibujo, en este y en este. ¿Qué pasa? Esto se acompaña con cambios de concentraciones iónicas. Estos cambios son transmitidos a través de uniones o nexos, ¿sí? Fíjense, en todos los casos tenemos representadas estas uniones o nexos. Si se fijan, hay un espacio en el cual hay un distanciamiento, pero en la zona de estos nexus, ¿sí?, estas dos membranas se acercan muchísimo. La distancia entre las membranas entonces es de unos 3 nanómetros y la función es desencadenar respuestas muy rápidas.
La sinapsis química, la llegada de un potencial de acción a la terminal axónica, inicia con la función de la vesícula sináptica de la membrana del axón, liberando lo que se llaman neurotransmisores, que están en estas vesículas que encontramos aquí. Estos neurotransmisores pasan al espacio o hendidura sináptica y estos se difunden hacia la célula postsináptica, que es esta que tenemos aquí atrás, donde se combinan con receptores específicos de la membrana celular. La liberación de los neurotransmisores, cuando llegan al potencial de acción o terminal presináptico, ¿sí? Se da porque las vesículas que los contienen les llega el estímulo suficiente para poder ser liberadas. Estos neurotransmisores después se difunden por la hendidura sináptica, como ya lo hemos comentado, hasta encontrar los receptores específicos. Es unidireccional, o sea que estos neurotransmisores no vuelven, sino que tienen que traspasar sí o sí, y existe un retraso sináptico de 0,5 milisegundos. La distancia entre ambas membranas es de 20 a 40 nanómetros. Acá tenemos un esquema simple de lo que es la sinapsis química. Acá tenemos la membrana presináptica, la hendidura sináptica y la membrana postsináptica. En esta encontramos las vesículas que están cargadas en neurotransmisores que son liberados al espacio intersináptico, ¿sí? O hendidura sináptica, para ser finalmente captados por este canal iónico para que puedan llegar a entrar. Vamos a ver cómo es el paso a paso de esta sinapsis química. Vamos a hacerlo más específico. Llega entonces el potencial de acción. Fíjense en el esquema, específicamente está llegando el potencial de acción a la zona donde se encuentran todas las vesículas cargadas todas de neurotransmisores. En el segundo punto se activan los canales de calcio de voltaje dependiente. ¿Qué hace el calcio? Ingresa. El aumento del calcio dentro del citosol, dentro de la zona presináptica, provoca la fusión con la membrana plasmática de las vesículas que contienen los neurotransmisores. O sea que gracias al calcio, estas se van a acercar a la membrana plasmática. De esa forma, la secreción preexistente contiene todos los neurotransmisores que nos hacen falta. Las vesículas entonces liberan hacia el exterior los neurotransmisores a la hendidura sináptica por exocitosis. ¿Sí? Se produce entonces la difusión de los neurotransmisores. La unión a receptores postsinápticos de estos neurotransmisores se produce y se producen entonces la apertura de los canales iónicos de sodio, de potasio y de cloro que provocan la despolarización e hiperpolarización de la membrana que sigue. Entonces, de esa forma se provoca el potencial de acción postsináptico. Los receptores, mediante los cambios de potencial de membrana, dependen específicamente de la cantidad de neurotransmisores liberados y el tiempo que el neurotransmisor esté unido a su receptor. Existen dos tipos de potenciales postsinápticos. Estos son el potencial excitatorio postsináptico y el potencial inhibitorio postsináptico. El excitatorio tiene la unión del neurotransmisor al receptor, produce una despolarización transitoria de la membrana postsináptica excitatoria, o sea que provoca la apertura de los canales de sodio y de esa forma se genera el potencial de acción. Un potencial de acción electrotónico y graduado. Su amplitud depende del número de canales abiertos, o bien sea que mientras más canales abiertos haya, mayor va a ser el grado de propagación.
un potencial postsináptico excitatorio no alcanza para generar el umbral necesario para que se dispare el potencial de acción en la membrana postsináptica. O sea que tienen que ser varios los canales que se abran. En el caso del potencial inhibitorio postsináptico, la unión del neurotransmisor a su receptor produce una hiperpolarización de la membrana, o sea que no se da el ingreso de sodio. Se incrementa, en este caso, la permeabilidad del cloro y del potasio, que esos inhiben entonces o que van alejando a la membrana del potencial umbral. Entonces, el potencial inhibitorio postsináptico también es un potencial graduado, pero que no deja que que se propague el potencial de acción en la membrana postsináptica. Acá tenemos la acción entonces del potencial postsináptico excitatorio. Fíjense, los neurotransmisores lo que hacen específicamente es abrir los canales de sodio. Mientras más canales de sodio se abran, mayor entonces va a ser el grado de excitación y va a poder llegar al umbral que necesitamos para que éste desencadene el potencial de acción en el resto de la membrana. Estos neurotransmisores van a ser la acetilcolina y el glutamato. El potencial postsináptico inhibitorio, que es lo que va a hacer estos neurotransmisores que se fijan a las proteínas, abren los canales de cloro, lo que provoca que se hiperpolarice la membrana, o sea que vaya al revés. Y de esa forma se aleja del nivel de umbral y no genera el potencial de acción. Estos neurotransmisores suelen ser la glicina y GABA. Vamos a ver entonces cómo lo hace la acetilcolina. Para dar un ejemplo nada más. Llega el potencial de acción al nivel sináptico, ¿sí? Entonces, la entrada de los iones de calcio provoca que se acerquen las vesículas que tienen los neurotransmisores a la zona de la membrana. Entonces se produce por exocitosis la liberación en el espacio sináptico de las moléculas, en este caso el neurotransmisor acetilcolina. Entonces, luego estas moléculas de acetilcolina se fijan en los canales de sodio. Busquémoslos entonces en el dibujo. Fíjense, este es el camino que realizan y acá se produce la fijación. Una vez fijados, se provoca la apertura del canal de sodio. Se produce entonces la entrada masiva de sodio, lo que desencadena la despolarización de la membrana postsináptica y se genera el nacimiento de un potencial de acción muscular, en este caso, si la fibra, en este caso, en el esquema, como pueden ver, es una fibra muscular la que va a recibir la excitación. Entonces se produce la acción muscular postsináptico que se propaga a lo largo de la membrana de toda la fibra muscular. La hidrólisis de la acetilcolina por una enzima que se llama acetilcolinesterasa, cierra entonces los canales de sodio. Esto es cuando se despegan, vamos al dibujo, cuando se despegan los neurotransmisores de acetilcolina y estos son nuevamente recapturados por la membrana presináptica para volver a formar, ¿sí?, estas vesículas de almacenamiento. En este esquema lo que tenemos son todos los neurotransmisores, qué compuestos químicos son los que tienen y cuáles son las funciones de cada uno de ellos, que eso lo vamos a profundizar en un trabajo práctico.